Buen día, mi nombre es Henry Leonardo Redondo Rodríguez y me corresponde exponer protección en motores de inducción. Protección en motores de inducción. En el Código Eléctrico Nacional se establecen los requisitos mínimos para la protección de motores en baja tensión. En todo circuito ramal de motores debe existir al menos un elemento que garantice el seccionamiento o la apertura del circuito. Segundo, una protección automática contra cortocircuito. Tercero, un dispositivo para maniobras. Cuarto, una protección contra sobrecargas. El seccionador lo provee un dispositivo que sea capaz de abrir el circuito con indicación visual de on-off. El propósito es garantizar la apertura del circuito ramal con seguridad para proteger a los usuarios y operadores. Protección automática contra cortocircuito. Se trata de un dispositivo de acción instantánea, magnético o electrónico capaz de detectar y cortar cualquier corriente superior a la corriente de arranque del motor, la cual puede ser varias veces la corriente nominal, dependiendo de la letra del código del motor. Esta puede ser una protección de fusible, bobina magnética o relé electrónico acoplado a un transformador de corriente. Dispositivo para maniobras. Habitualmente se utilizan contactores electromagnéticos o arrancadores de compuerta electrónica. Realmente no es una protección, aunque puede soportar las corrientes de arranque. Aunque es para controlar el arranque y parar el motor, de hecho es el dispositivo que abre y cierra el circuito ramal del motor, tanto en operación normal como en sobrecarga. Protección contra sobrecarga. Este dispositivo está llamado a detectar las corrientes de sobrecarga comprendidas por encima de la corriente nominal, pero inferiores a las corrientes de cortocircuito, aunque sensa también en estas últimas. Su accionamiento es retardado y no actúa suficientemente rápido para despejarlas. Esto lo debe hacer la protección de cortocircuito. En este caso suelen utilizarse bimetálicos, fusibles de acción retardada y relés electrónicos. Aquí podemos ver interruptor magnético, relé de sobrecarga, contactor. Podemos observar la parte física y el esquema eléctrico o el símbolo eléctrico. Tenemos el guardamotor integral. Se han desarrollado dispositivos que son capaces de cubrir todas las exigencias de la norma. Son los llamados protectores integrales, salvamotores, como más conocido guardamotor integral. Como pueden ver, ahí podemos ver el símbolo eléctrico, en donde contiene las tres protecciones nombradas anteriormente. ¿Cómo seleccionar un guardamotor de acuerdo a un motor de inducción? Primero, en la placa característica del motor, extraemos los datos necesarios. La potencia, debemos convertirla en vatios. Tenemos la eficiencia del 95%, tenemos un voltaje de 440 voltios, un factor de servicio de 115%, un factor de potencia de 0,87 y tenemos que ir a la corriente nominal. Para esto la potencia eléctrica se hace una división entre la potencia del motor sobre la eficiencia. Para este caso nos da 11.778,95 vatios. Con este dato podemos hallar la corriente nominal, que es la potencia eléctrica sobre la raíz de 3 por el voltaje del motor por el coseno de teta o factor de potencia. Para este caso nos da una corriente de 17,77 amperios. Y ahora tenemos la corriente de servicio, que está multiplicándose la corriente nominal por el factor de servicio. Nos da una corriente de 20,44 amperios. Así que el guardamotor para este motor de inducción sería de un valor de 20 amperios. Detección de fallas. Se fabrican relés o dispositivos electrónicos multifunción para la protección de motores. Los más modernos incorporan puertos de comunicación serial para transmitir en forma digital todos los datos del circuito donde el motor estén instalados. Los datos se envían a un microprocesador o computador para producir las señales de alarma y acciones correctivas necesarias. Con este tipo de relés pueden detectarse las siguientes condiciones de falla. Temperatura máxima. El aislamiento es la parte más vulnerable de los motores. Se afirma que la vida de un motor está en relación directa con la vida de su sistema aislante. Si no se sobrepasa la máxima temperatura que esto puede soportar, el motor podría prestar servicio durante muchos años.
Clase de aislamiento. Bueno, aquí tenemos unos motores americanos y unos motores europeos. Se denominan por letras. De acuerdo a la letra, pues es su equivalente a la temperatura. Siendo el calor principal la causa para que un motor se queme, parece lógico que la protección más eficaz sea precisamente algún dispositivo que permita detectar un incremento de la temperatura en el entorno del arrollado. Los recalentamientos eventuales y más aún los permanentes disminuyen la vida de un motor. Definitivamente, el relé térmico o bimetálico no es una protección para la temperatura del mismo, ya que se basa en la temperatura del relé y no en la del motor. Balance de fases. Cuando los sistemas de tensión que alimentan un motor están en desequilibrio, entonces se forman campos magnéticos de secuencia positiva y de secuencia negativa en el estator, que determinan torques opuestos sobre el rotor. En esta condición de la máquina pierde eficiencia y la energía perdida se transforma en mayor cantidad de calor. Esta eventualidad podría preverse mediante dispositivos que impidan el trabajo del motor cuando las tensiones de fase estén fuera del rango prefijado. Single phasing o monofásico. Una condición extrema del balance de las fases ocurre cuando falta alguna de las fases del sistema trifásico. Entonces el motor queda conectado monofásicamente, pero es incapaz de generar el torque necesario para vencer la carga mecánica o arrancar. Entonces, en la máquina de inducción se desplaza del punto de operación hacia la zona de sobrecarga y hasta el mismo punto de quiebre, deteniéndose el rotor y quedando en operación bajo la condición del rotor bloqueado, que como sabemos, de permanecer allí es la condición más próxima al cortocircuito. Velocidad de rotación. Es la condición de velocidad de rotación tanto si el eje no gira como si lo hace a velocidad inferior a la velocidad nominal de la plena carga. El punto de operación se desplaza hacia la zona de sobrecarga y puede hacerlo peligrosamente hacia la zona de quiebre, quedando bloqueado repentinamente. Aún girando a baja velocidad, el enfriamiento por ventilación se hace ineficaz y la temperatura del arrollado aumentará drásticamente. Tenemos las vibraciones. Las vibraciones mecánicas se traducen en cargas sobre el eje que desplazan el punto de operación nominal del motor con el consecuente incremento de la temperatura. Un sistema que permita censar las vibraciones y que inhiba la operación del motor bajo estas condiciones sería la protección más recomendable. Número de arranques y de paradas. Los arranques y paradas continuas incrementan el calor acumulado en el arrollado. Los motores europeos se especifican por esta condición, pero los americanos no. Sin embargo, unos y otros son efectuados por el calentamiento acumulado que se produce por esta condición. Existen dispositivos contadores que pueden impedir el arranque del motor cuando se haya igualado un número prefijado de arranques en un lapso temporal determinado. Humedad en el aislamiento. Uno de los factores contaminantes del aislamiento es la humedad. En efecto, la acumulación de humedad facilita las corrientes de fuga a través del material aislante, exponiendo al motor a una condición de falla a tierra, entre fases o al cortocircuito según sea el caso. Cuando el motor permanece en reposo, su sistema aislante acumula humedad, por lo que la resistencia del aislamiento podría obtener valores muy bajos. En algunos casos bastaría con mantener una leve corriente en DC que alimente el arrollado durante los periodos de no operación. Así se mantendría el arrollado ligeramente caliente, impidiendo la acumulación de humedad. Existen relés que permiten incorporar un sistema de vigilancia continua de la resistencia de aislamiento del motor cuando éste se encuentre degenerizado. Caso concreto es el relé electrónico Vigilon de Merlin Herring, el cual aplica un voltaje de 24 voltios en DC entre fase y la tierra del motor, mientras este se encuentra sin energía. Al mismo tiempo, el equipo se encarga de monitorear la corriente de fuga determinando la resistencia del aislamiento. El dispositivo genera una alarma en el caso de que la resistencia de aislamiento esté por debajo de 1 megaohmio y bloquea el arranque del motor en caso de que esté por debajo del valor crítico de 500 kiloohmios. Falla a tierra. La falla a tierra es la más frecuente condición que se presenta por pérdidas del aislamiento en motores. La vibración, el efecto Joule, el rozamiento, la contaminación y el calor son las causas próximas en casi todos los casos de falla a tierra del arrollado.
Un relé de falla tierra puede ser la solución más adecuada. Falla de aislamiento. La falla de aislamiento degeneran en cortocircuitos entre espiras de una misma fase a tierra, entre fases y trifásicos, este último siendo el más destructivo de todos. Tiempo máximo de rotor bloqueado. Cuando el motor es energizado, el rotor parte desde la condición de parado a la condición de giro. Este proceso debe durar en tiempo relativamente breve que el rotor alcance la velocidad nominal, alrededor de 90% al 95% de la velocidad síncrona. Se puede utilizar un dispositivo que mida el tiempo de arranque y que desconecte el sistema en caso de que exceda el tiempo prefijado para el arranque. Esta condición también debería ser despejada por la protección de cortocircuito, solo que ella se ajusta por encima del valor de la RLA, quedando el motor desprotegido en cierto rango. Aquí tenemos los parámetros de lo que significa la RLA. Significa amperaje de carga nominal o motor en marcha. Bloqueo de rotor durante la marcha. Esta es una condición especial. El rotor estaba girando normalmente y se detiene rápidamente. Podría ser a causa de una brusca sobrecarga mecánica o un problema similar. En este caso habría que detectar el giro del rotor y desconectar el suministro en caso de una parada intempestiva. Marcha en vacío. La marcha en vacío se manifiesta por una sobrevelocidad. Esto ocurre por una pérdida repentina o brusca de la carga mecánica. Esta condición es crítica en motores de corriente directa del tipo serie, ya que sin carga el motor se embala y puede destruirse. Por otra parte, un motor de inducción que gira a velocidad muy próxima a la del sincronismo queda fuera del punto de operación nominal, siendo menos eficiente y por lo tanto libera energía en forma de calor. Para ambos casos sería conveniente detectar la velocidad de rotación e indicar la condición de sobrevelocidad o la pérdida de carga. Inversión del sentido de giro. El sentido de giro en los motores trifásicos está determinado por la secuencia de las fases y en los motores monofásicos, por el sentido de la corriente en el arrollado de arranque en contraposición con el de la marcha. Algunos motores y sus cargas pueden estar diseñados para condición de inversión del giro y otros pues no. El sentido de giro también se invierte cuando la carga ejerce un torque arrastrante mucho mayor que el torque reactivo del motor. En este caso, el rotor es arrastrado hasta hacerlo girar al revés, lo cual sería una condición extrema respecto a la corriente del motor toma de la red. Sección de ajustes y dispositivos de protección. Las recomendaciones que siguen a continuación tienen por objeto orientar a los usuarios en la selección a priori de los dispositivos de protección más adecuados para cada caso. Los ajustes son los ajustes máximos que se permiten en la norma CEN. Queda claro que cada caso es un problema particular que debe resolverse con un estudio más minucioso que debe ser realizado por un profesional en la rama. Fusibles, aplicación, protección contra cortocircuito, muy recomendable en la protección de transformadores y también como protecciones de respaldo de otros dispositivos de protección. En motores puede utilizarse un fusible de doble elemento para ofrecer una gama de protección que incluya el rango de sobrecarga. La forma de selección es en base a la corriente nominal y atendiendo también a la capacidad de interrupción. Tiene un ajuste al valor máximo permitido por las normas, es del 300% de la corriente nominal. Tenemos un relé bimetálico que en su aplicación ampliamente utilizado en las protecciones de sobrecarga en motores de baja tensión. Se puede seleccionar en atención a la corriente nominal del motor a la tensión de trabajo. Se puede ajustar entre un 80% y un 125% de la corriente nominal del motor. La capacidad de interrupción es la máxima corriente de cortocircuito que el dispositivo puede interrumpir en forma segura sin explotar. Interruptores magnéticos. Son recomendables en la protección contra cortocircuitos, especialmente en motores. Se seleccionan con mayor valor de la corriente de cortocircuito y la curva de daños de aislamiento. Normalmente se selecciona en atención al valor máximo esperado de la corriente de arranque. El ajuste podemos ajustarlo a un 700%, como le dice la norma, de la corriente nominal, dependiendo de la letra del código y el factor de servicio del motor. Interruptores termomagnéticos. Su forma de aplicación es utilizado para protecciones de baja tensión. Son útiles para protecciones de cargas generales de iluminación, hornos, toma corriente, etc.
no resultan tan eficientes en la protección de motores a causa del rango de las corrientes de sobrecarga y arranque. Se pueden seleccionar en atención a la corriente nominal de la carga y a la capacidad de interrupción de cortocircuito. También tiene ajustes en corriente nominal de sobrecarga del 250%, para normas también del 700% de la corriente nominal. Aquí tenemos un listado de algunos equipos en el cual podemos ver los costos. Para este caso, en contactores de vacío, podemos ver su parte física. Tenemos las descripciones como el tipo, bobina, tamaño, intensidad, potencia del motor en caballos. Y los contactores auxiliares integrados, por supuesto, el precio. Ahí hay unos precios considerables, hay uno de 16.378.600 pesos. Es bastante costoso. Esta tabla la pueden encontrar en la lista de Siemens. En Colombia, todo está en pesos. Tenemos también los relés bimetálicos. Aquí tenemos un precio de 1.392.900. Tenemos aquí relés de sobrecargas. Aquí hay un precio considerable de 1.500.000. Aquí tenemos un relé inteligente para protección con mando de comunicación Profibus, Profinet y Modbus. Tenemos un precio de 1.523.700, uno de los más costosos en esta lista. También tenemos los guardamotores. Como ya sabemos, los guardamotores prácticamente en un solo dispositivo pueden reemplazar los anteriores o aguas arriba de todas las protecciones que debe tener un motor en la hora de arranque. Vea que no son tan costosos, el más caro son 239.100. Y tenemos unos relés de monitoreo de corriente de falla que se utilizan más que todo en transformadores de intensidad para sumadores. 1.020.000, por ejemplo, el más costoso en este caso. Por consiguiente, tenemos la bibliografía en la número 12, donde podemos ver la lista de Siemens para los dispositivos a la hora de comprarse. No siendo más, esta es toda la exposición. Muchas gracias y hasta luego.